El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista con la doctora Rosario Pérez Espejo, quien estuvo presente en nuestra ciudad con actividades del programa Premios Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que vino a exponer aquí a Culiacán y que valió la pena escuchar es cuando la economía se encuentra con las ciencias naturales y las ciencias ambientales. La doctora Pérez Espejo es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Verdaderamente interesante el tema. Muchas veces no ligamos la parte económica con la cuestión del cuidado del ambiente, con la ecología y todo lo que tiene que ver con nuestro planeta y específicamente con las ciencias naturales. Pero hoy seguramente usted va a disipar muchas dudas. Sin más preámbulo, vamos a escuchar aquí en Curso a la doctora Rosario Pérez Espejo. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, a la doctora Rosario Pérez Espejo, quien participa en el programa Premios Universidad Nacional Autónoma de México, en esta ocasión con una conferencia titulada Cuando la economía se encuentra con las ciencias naturales y ambientales. La doctora Pérez Espejo es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco mucho que nos acompañe y que nos haya obsequiado unos minutos de su valioso tiempo. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias al Colegio de Sinaloa por haberme invitado en este programa de Premios Universidad Nacional. Bueno, a mí me gustaría comenzar con una pregunta muy elemental, pues que sería, ¿cómo podemos relacionar las ciencias naturales y ambientales con la economía? De repente podríamos pensar, los que somos ciudadanos de a pie, que no tenemos este conocimiento alrededor de estas ciencias, pues que no tienen nada que ver. Pero seguramente lo tienen y de una manera muy intrínseca. Pero qué mejor que la experta y la investigadora nos lo aclare de mejor manera que lo que yo acabo de decir, que a lo mejor fue una sandez. Pero, en fin. Por supuesto que no. Titulé así mi charla porque la forma como uno llega a investigar los temas en los que trabaja uno tienen que ver mucho con el azar, ¿sí? Creo que son pocas las personas que tienen muy clara la idea de qué van a investigar. Primero, qué van a estudiar, pues algo que decide uno demasiado joven. Segundo, a qué se va a dedicar uno. Si se dedica uno a la investigación, los temas de investigación. Mi formación de economista, más bien a mi formación de economista le agregué la formación de economista agrícola, porque a mí me gusta la agronomía, cosa que descubrí cuando ya estaba terminando la carrera y era un poco demasiado tarde para cambiar de carrera. Entonces lo que hice fue estudiar una maestría en economía agrícola, lo cual me puso en contacto obviamente con ingenieros agrónomos de las distintas especialidades, de riego, de fitotecnia, zootecnistas, etcétera. Y luego durante mi vida profesional, primero en el sector público, también trabajé en el área del sector agropecuario
Y cuando llegué al Instituto de Investigaciones Económicas había un equipo de economía ganadera al cual me integré. Y me tocó, en suerte, investigar sobre porcicultura. Esto me puso en contacto con veterinarios. Pero todo esto fue cuestiones de la suerte, del destino. Y cuando trabajé con los porcicultores, porque nadie había trabajado los aspectos económicos de la porcicultura antes, y los porcicultores me invitaron a trabajar con ellos, hubo un problema que fue el primero que se presentó en este Consejo Mexicano de Porcicultura, que ahora tiene otro nombre, que fue un problema ambiental. Y entonces la necesidad me llevó a indagar y a trabajar en las cuestiones ambientales. Entonces, los problemas que se presentan en la vida del ser humano y en la naturaleza siempre requieren del conocimiento de muchas disciplinas. La naturaleza no es unidisciplinaria, es multidisciplinaria, interdisciplinaria, y cada vez se trata de que las investigaciones tengan esta característica. No es fácil lograrlo, pero es necesario hacerlo. Ya ninguna disciplina responde por sí misma a la indagación de un tema de investigación. Doctora, ¿cuál sería, en todo caso, la cuestión más importante de esta relación entre las ciencias naturales y ambientales y la economía? ¿La producción? ¿El deterioro del medio ambiente? Básicamente, ¿cuáles son los aspectos, digamos, que esta relación economía, ciencias naturales y ambientales nos presenta? ¿Cuáles son esos temas más urgentes de estudiar, de que se conviertan en discusión pública porque a todos nos atañen y que urgen además soluciones, reconocimiento del problema y todo lo que se hace en ese tipo de situaciones? Es una pregunta no fácil de contestar, porque determinar prioridades no es sencillo. Hace poco conversaba yo con un médico veterinario en una reunión que hubo en Campeche, y cuando le dije es que yo soy economista, me dice, es que nosotros necesitamos de la economía. Claro. Le dije, nosotros los economistas necesitamos de todos los demás, y todos necesitamos de todos. ¿Qué es prioritario en esta convergencia de disciplinas? Hay temas que son elementales en cierto momento, pero que quizá no tienen que ver con la realidad. Pongo el ejemplo del cambio climático, ¿sí? Todo el mundo diría es que el principal problema, pues, mundial o nacional es el cambio climático. Y yo diría que para México no es ese el problema fundamental. Sin embargo, cambio climático tiene un Programa Nacional de Cambio Climático, una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, estrategias de cambio climático, apoyos para cambio climático, cosa que no tiene, por ejemplo, la pérdida de suelo, que desde mi punto de vista la erosión y la pérdida de materia orgánica del suelo es mucho más importante. Tampoco lo tiene la contaminación del agua, y menos lo tiene la pérdida de biodiversidad, que son todos problemas antropocéntricos, ¿sí?, creados por el hombre. Entonces, determinar prioridades es difícil. Finalmente uno trabaja en el tema que a uno le parece más importante, y a mí me parece muy importante la contaminación del agua. No tengo la experiencia suficiente para tratar el tema de biodiversidad, pero al estudiar el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y de los cambios en los patrones de consumo, se da uno cuenta que todo eso tiene una repercusión en la biodiversidad. ¿Sí? Tumbar una selva para meter pastos, tumbar una selva para ampliar la frontera agrícola, tumbar una selva para hacer un desarrollo urbano, ¿sí?, o turístico. No estamos perdiendo solamente los árboles, estamos perdiendo especies, las estamos invadiendo, estamos acabando con una riqueza, y México es un país megadiverso, ocupa, no sé, el cuarto, quinto, sexto lugar a nivel mundial en megadiversidad, que cada día perdemos especies. Entonces, decir, ¿qué es más importante? Pues para la autoridad unas cosas, para los investigadores otras, y de acuerdo con la disciplina que manejan, otras más diferentes. Y la economía está en todas. Claro. Porque finalmente si se tira una selva para sembrar,
implica un costo económico. Claro. Y si se siembra, también implica un costo económico. Y si se reponen los árboles, tiene un costo económico y no lo podemos evadir. Doctora, ¿qué tan recurrentemente en la actualidad se asisten las personas que se dedican a diversas actividades productivas de los economistas? Porque de repente muchos tienen la idea de que el economista, solamente tiene datos macroeconómicos que muchas veces no le dicen mucho al ciudadano común. Le hablan de niveles de inflación, tipos de cambio, muchas cosas de ese tipo, que a lo mejor el ciudadano común no entendemos con facilidad o que no es la dinámica del día a día en nuestra cuestión de actividades. Pero el economista, como usted lo señala hace un momento, pues está inmerso en prácticamente todas las actividades. La economía está relacionada con todo lo que el ser humano hace. ¿Qué tan recurrente es ahora esa búsqueda de los que hacen ganadería, agricultura, pesca o cualquier tipo de actividad productiva hacia los economistas para que ayuden y haya una interacción, una cuestión interdisciplinaria que permita mejores avances, mejores desarrollos y mejor estudio de las situaciones que se presentan? Bueno, la economía tiene distintas corrientes y distintas especialidades, ¿sí? La típica economía sería economía financiera, economía del desarrollo económico, la industrial, la del trabajo. Le puedo mencionar muchas especialidades dentro de la economía. Entre las más jóvenes son las economías que estudian el medio ambiente, ¿sí? Jóvenes porque nacen en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, que sería la economía de los recursos naturales, ¿sí? Las personas se preguntaron, bueno, ¿cuánto me va a costar explotar este mineral? ¿Y qué va a pasar cuando se me acabe? ¿Y qué va a pasar si lo exploto a cierta tasa o si acelero esa tasa? ¿Y qué va a pasar cuando ya no lo tenga? Y lo mismo para la producción silvícola, para la producción pesquera. Los especialistas trataron de indagar cuál era la tasa de extracción de estos recursos que fuera la más conveniente, algo que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el precio del dinero. Esta es la economía de los recursos naturales. Pero mucho tiempo después, cuando los problemas de contaminación se hicieron tan obvios, tan evidentes y tan peligrosos, surgió otra rama que es la economía ambiental, que estudia fundamentalmente la contaminación, ¿sí? En teoría económica hay un concepto que se llama externalidad, que es un concepto muy viejo, ¿sí? Que quiebra con los dogmas de la economía hegemónica, de que los precios se fijan por la oferta y por la demanda y hay un equilibrio. Cuando hay externalidades, esos precios ya no existen, no existe el mercado, no hay óptimos. Y entonces lo que hace la economía ambiental es indagar en cómo crear los mercados para bienes que no lo tienen de una manera natural, ¿sí? Que son los bienes públicos, como son algunos recursos naturales, como es la pesca. Bueno, la pesca está ahí, es de todos. Pues no, al mismo tiempo no puede ser de todos. Claro. Y hay que fijar mercados y reglas y normas, y ese es el trabajo de la economía ambiental. Y paralelamente surge otra rama de la economía, que es la economía ecológica, que en lugar de valorizar los recursos y la contaminación y las externalidades y los daños ambientales, trabaja con cuestiones más físicas. Lo que trabaja son masas, trabaja flujo de recursos y no pone precios, porque los precios siempre van a tener un sesgo. Y entonces dice, bueno, si yo quiero ser sustentable, que es un término, un concepto que surge por los 80, a principios de los 80, ¿qué tengo que hacer si tengo un recurso renovable o si no es renovable? Entonces tiene que ver con tecnología, si la tecnología lo va a resolver o no lo va a resolver, y tiene que ver con usar el recurso y dejarlo
igual que antes que lo usara, una serie de medidas con las que casi nadie cumple, porque lo que está pasando es que estamos depredando más allá de normas, reglas, impuestos, y lo estamos haciendo porque la mayor parte de la gente, sobre todo en países como los nuestros, que tienen un grado, hay que reconocerlo, bastante elemental de educación, por decreto tenemos secundaria, pero hay analfabetas funcionales, no tenemos conciencia de todos estos problemas, no tenemos conciencia de cómo manejar la basura, ni de cómo no contaminar, ni de inclusive de qué comer o qué no comer para ser un poco más sustentables, porque el planeta no nos va a aguantar. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. La hipertensión es la enfermedad más común en el adulto mexicano, pues 3 o 4 de cada 10 la padecen. Es una enfermedad sin molestias, lo que incrementa la probabilidad de sufrir infarto del miocardio, infartos cerebrales o insuficiencia renal. La hipertensión puede desarrollarse si hay obesidad y un consumo excesivo de sal. Cuando comenzó la industria de los enlatados, la sal se empezó a usar en gran escala. A partir de esa época, comemos 5 veces más sal de la que deberíamos. Para prevenirla, en algunas ciudades se ha tomado la medida de no poner saleros en las mesas. También se sugiere el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. La hipertensión es una enfermedad fácilmente diagnosticable. Solo se requiere tomar la presión arterial a la persona. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted alrededor de hace 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con la doctora Rosario Pérez Espejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien visitó nuestra entidad dentro del programa Premios Universidad Nacional Autónoma de México con el tema Cuando la economía se encuentra con las ciencias naturales y las ciencias ambientales, un tema verdaderamente interesante. Vamos a seguir escuchando aquí en curso a la doctora Pérez Espejo. Doctora, usted ahorita al mencionar pues todas estas cuestiones de la contaminación, que son muchos los ángulos que se pueden tocar, desde la perspectiva de la economía o desde la perspectiva de usted misma, ¿cuáles son las situaciones de contaminación que más daño le han hecho a México en términos económicos o que están ocasionando daños en términos económicos? Pues son muchos. Es un cóctel amplio. Sí, muy amplio. Pero, pues bueno, por mencionar algunos, ¿sí? La pérdida de suelo. Es algo en lo que no se pone suficiente atención, que no se discute suficientemente, que la autoridad parece ser que mejor mira al otro lado. ¿Por qué? Porque quiere producir, a como dé lugar, que me llevo toneladas de materia orgánica, no importa, estoy obteniendo rendimientos, estoy generando empleos, estoy exportando, y con eso justifico lo que estoy haciendo. Pero a mediano y largo plazo nos vamos a quedar sin suelo, es lo que es súper grave. La contaminación del agua, porque es un poco menos grave, porque el agua finalmente a un precio muy alto, pero se puede limpiar. El suelo no se puede crear, o tardaríamos 100 años para crearlo. Indudablemente que el cambio climático a nivel de las ciudades, y que ahora hay grandes ciudades en todas partes, es un problema grave. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Hay que resolverlo. Y en cuestiones de cambio climático hay 2 estrategias. Una que se conoce como mitigación del cambio climático, que es hacer verdaderos cambios de fondo para dejar de generar carbono, ¿sí? Y esto significa bájate del auto, come de otra forma, procura no tirar basura, y para no tirar basura primero no hay que consumirla, no hay que meterla a nuestra casa, porque luego tenemos mucho problema para sacarla, ¿sí? Eso sería mitigar. Usa menos energía,
genera tu energía eléctrica con base en sistemas más amigables con el ambiente, energía eólica, solar, hidráulica. Y la otra es adaptar. Entonces creo que mi país va por adáptate. Bueno, pues vamos a hacer estudios para ver qué tan grave es esto. Vamos a tomar medidas a nivel de coordinación de acciones, y toda esta parte de adaptación tiene mucho más importancia, se le da más importancia, porque mitigar es verdaderamente difícil. No queremos hacer los cambios ni como personas, menos como país. Doctora, el ciudadano común, ¿cómo podemos hacer para entender y aportar en la medida de nuestras posibilidades a esta relación economía, ciencias ambientales, ciencias naturales, y buscar que nuestras acciones cotidianas vayan en la dirección correcta en cuanto a, por ejemplo, evitar en la medida de lo posible la contaminación, en la medida de lo posible preservar lo que tenemos, lo que nos rodea, que es natural, lo que está ahí, que la naturaleza puso? ¿Cómo podemos, de entrada, los ciudadanos entender la importancia de esto, pero sobre todo su relación con la economía? ¿Cómo nos puede afectar para que nuestra conciencia quizá sea más rápida en ese sentido? Porque a veces dicen por ahí que cuando nos toca los bolsillos algo, es cuando reaccionamos. En ocasiones, buena parte de la población o la población, mientras no llega a ese punto, parecemos indiferentes en muchas ocasiones. ¿Cómo podríamos los ciudadanos hacer algo, o por lo menos empezar a visualizar esta importancia de economía y su relación con ciencias naturales y ambientales, y hacer algo ya como ciudadanos? Pues yo diría que si no hacemos conciencia, va a ser difícil, porque por más reglas, normas y leyes que establezcamos, a la autoridad le va a costar mucho trabajo hacerlas cumplir. El enforcement famoso de los norteamericanos. Las leyes están, las normas están, los reglamentos están, hay que hacerlos cumplir. Pero es el ciudadano el que tiene que hacer conciencia, el que tiene que documentarse, el que tiene que organizarse y el que tiene que demandar a su autoridad de que cumpla, porque la autoridad tampoco cumple. Y además hay que tener información. A nosotros nos hicieron en nuestro instituto una encuesta, creo que fue el Politécnico el que mandó por correo electrónico el cuestionario para ver qué tan sustentable era uno. Entonces, venía una serie de acciones que puede uno llevar a cabo en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no consumir esto, qué hacer con la basura, qué hacer con el agua, si recicla uno el agua, si o sea, una serie de medidas. Pero había una que era, ¿cómo llega usted a su trabajo? ¿En auto o en transporte público? Y si ponía uno en auto, ya no importaba qué hiciera con todo lo demás, podía uno ser, pero sí súper sustentable. ¿Por qué? Porque la generación de energía que requiere el auto, la gasolina, incluso cuando se tiene un auto muy sustentable, que hay muy pocos, mata todo lo demás. Es dramático. Entonces necesitamos que tener transporte público suficiente, de calidad, para poder ser sustentables, ¿sí? Ahora, las grandes urbes y la tendencia es a que sigan creciendo, desafortunadamente, porque al campo no se le invierte suficiente, hacen que mucha gente lo primero que desea es tener un auto. Y la industria automotriz está encantada vendiendo autos, ¿sí? Para eso hay créditos blandos, hay propaganda y hay necesidad. Entonces, transporte público es una necesidad, una opción que puede empezar a mitigar un poco nuestra huella en este planeta. Doctora, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. La gente que no tuvo la oportunidad de estar en su conferencia, pues por lo menos tomó en este programa algunas ideas, escuchó
conceptos muy interesantes que le dan una idea, pues quizá muy general de lo que trató su conferencia, y seguramente espero que despierte el interés y que se busquen estos temas en internet, en libros, en muchas fuentes de información que hay por ahí, y que los medios de comunicación pues podamos también difundir todo esto, que de repente le limitamos mucho el espacio por noticias de otras naturalezas que venden más medios, que venden más espacios, que generan audiencias, pero no dan información útil a nuestro público. Yo le agradezco mucho su presencia. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Nada más agradecer la entrevista, espero haber sido claro y espero que lo que he dicho sirva para hacer algunos cambios. Muchas gracias. Seguramente así será. Muchas gracias a usted. Hemos platicado el día de hoy aquí en Curso con la doctora Rosario Pérez Espejo sobre un tema muy interesante: cuando la economía se encuentra con las ciencias naturales y las ciencias ambientales. Estoy seguro que ha sido un programa que ha dejado una muy buena y grata huella en usted. Nos vamos a despedir, le agradecemos su atención a este programa, lo invitamos para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que nos acompañe en las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar también a los teléfonos 716-1050 o 716-1046, ambos con LADA 667. También puede obtener información si la solicita al siguiente correo: coldecin@yahoo.com.mx, o también entrando en internet a www.elcolegiodesinaloa.go.mx. También le recuerdo que puede volver a escuchar esta emisión si entra a YouTube y teclea simplemente en su buscador El Colegio de Sinaloa, y obtendrá un amplísimo menú de grabaciones como la que usted acaba de escuchar. Yo me despido. Esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.